Con el nombre de la morfosintaxis entendemos la parte de la lingüística que va a estudiar las estructuras gramaticales, pero no de manera independiente, sino como parte del discurso. De ahí entonces, morfología y sintaxis, que van a ser una unidad para poder entender las 9 estructuras gramaticales con las cuales el hablante puede establecer todas las líneas del discurso para determinar las normas que van a hacer funcionar a estos 9 elementos. Cuando hablamos de la morfología, identificamos 9 estructuras gramaticales con las cuales el hablante puede establecer todas las combinaciones posibles. Estamos hablando del artículo, del sustantivo, del adjetivo, del pronombre, del verbo, del adverbio, de la preposición, de la conjunción y de la interjección. 9 estructuras gramaticales con las cuales el hablante las puede combinar para establecer las líneas de comunicación, tanto a través de la forma oral como de la forma escrita. Las líneas de unión entre todos estos elementos, las líneas y normatividad, nos la viene a establecer la sintaxis. Cuando hablamos nosotros entonces del artículo, la gramática nos dice que es la estructura gramatical que funciona como modificador directo del sustantivo. Y vamos a tener dentro de esta línea de enunciados eje las identificaciones de cada una de estas 9 partes. Posteriormente, en las videoconferencias, estableceremos la clasificación de cada una de estas partes de la estructura gramatical, denominadas también 9 partes del discurso. Como habíamos mencionado, el artículo modificador directo del sustantivo. ¿Qué quiere decir? Que para que exista un artículo, forzosamente tiene que estar un sustantivo. Y aquí lo vamos a tener, el que viene siendo el artículo y el sustantivo camino. De ahí que el enunciado eje nos da el camino del bien, donde hay otras estructuras gramaticales también en relación. Cuando nos ubicamos ya en la parte del sustantivo, la palabra sustantivo viene de substare, lo que está debajo. Los sustantivos entonces son las estructuras gramaticales que tienen como función nombrar la realidad, las personas, los animales, las cosas. De ahí que tendremos sustantivos concretos, sustantivos propios, numerales, gentilicios, que, como vuelvo a mencionar, los veremos en las clases o en las sesiones de la videoconferencia. Si decimos nosotros que el sustantivo es lo que nombra la realidad, pues aquí vamos a tener que revolución es el sustantivo y siempre encontramos un artículo en relación. Aquí vamos a tener que habrá sustantivos concretos que podemos tocar, pero también habrá sustantivos abstractos que únicamente los entendemos a través de la vía intelectual. Viene después el adjetivo. El adjetivo, de manera similar a lo que es el artículo, es otro de los modificadores directos del sustantivo. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber un adjetivo si no hay un sustantivo en relación. Y aquí vamos a tener el sustantivo días y el adjetivo festivos. El adjetivo es una cualidad o un defecto del sustantivo al que se refiere. Pero también encontraremos
adjetivos demostrativos, relativos y los indefinidos, que posteriormente veremos. Pasamos ahora a la cuarta categoría, que es el pronombre. El pronombre, su función es sustituir al nombre. De ahí que vamos a tener pronombres personales, posesivos, demostrativos, relativos e indefinidos. Aquí vamos a tener un pronombre personal. Él no pudo asistir. Aquí tenemos un pronombre personal en la estructura él. Pasamos ahora a lo que es una de las estructuras gramaticales de mayor importancia, aunque se puede decir que las 9 tienen la misma jerarquía, pero en relación con la manera de enunciar, el verbo es una de las más completas. El verbo es la estructura gramatical que expresa acción. Y qué mejor una frase de un personaje histórico como es Julio César, cuando viene a establecer la frase llegué, vi y vencí, que es uno de los historiadores también de la Roma imperial. El verbo, llegué, acción, vi, acción, vencí. 3 verbos en relación. Pasamos ahora al adverbio. La palabra adverbio significa que está muy cerca del verbo. Y puede haber adverbios de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad. Aquí tendremos el verbo que es llegó y la estructura que está en relación con él. Llegó tarde, un adverbio de tiempo. La preposición es uno de los elementos o nexos que sirve para unir estructuras. Hay preposiciones propias e impropias. Las propias porque son prácticamente de origen español y las impropias que provienen del latín. La estructura o el enunciado eje por todo el mundo, aquí tenemos la preposición por. La conjunción, estructura gramatical que sirve de nexo para unir no solo estructuras elementales, sino enunciados independientes. Hay conjunciones adversativas, disyuntivas, causales, que vienen a servir de nexos. De ahí que la frase histórica de Descartes, pienso, luego existo, tenemos 2 enunciados en relación, pensar y existir. Y aquí vamos a tener la conjunción consecutiva, luego. Finalmente, la interjección, que es la 9ª estructura, esta parte de la gramática sirve para expresar estados de ánimo. De ahí que el enunciado eje aguas sea tan significativo que nos está expresando una situación o un estado de ánimo. Finalmente, ¿qué podemos decir de la morfosintaxis? Que es la parte de la lingüística que nos va a analizar las 9 partes del discurso y su relación para poder hacer los análisis correctos, pero sobre todo para expresar de manera adecuada nuestra enunciación.